Heidegger influye muy poderosamente en dos pensadores muy importantes, que son Adorno y Max Horkheimer. Adorno y Horkheimer escriben en California, a partir de 1940, un libro fundamental, muy difícil, muy extraño, que se llama Dialéctica del Iluminismo. La dialéctica del iluminismo va a postular que el iluminismo, es decir, esa razón que surge con la Revolución Francesa, que es la revolución capitalista y burguesa por excelencia, que esa razón endiosada por los pensadores de la Revolución Francesa, es para ellos lo que llaman la razón instrumental. La razón instrumental es lo que Heidegger llama el tecnocapitalismo. Entonces, la razón instrumental para Adorno y Horkheimer está destinada también a devastar la tierra, a arrasar la tierra, a utilizarla para los beneficios del capitalismo. Lo que hacen con esto Adorno y Horkheimer es cambiar el eje del pensamiento marxista, que ya no hace pie en la lucha de clases, sino en la relación del hombre con la naturaleza. Después, en Benjamin, en las tesis sobre filosofía de la historia, Benjamin va a hacer una crítica más profunda que la de Adorno y Horkheimer, en la cual va a decir que la historia es la historia de la catástrofe humana. Es decir, ahí ya la crítica a la modernidad es una crítica que ve a la modernidad como la destrucción de la historia humana. Ahora, evidentemente, según lo estamos viendo, esta razón del tecnocapitalismo y esta razón instrumental, si está dispuesta a devastar la Tierra, está dispuesta a devastar todo el planeta. En consecuencia, esta es la razón colonialista. La razón colonialista es una razón que busca planetarizarse, es decir, conquistar todo el planeta. Y esto lo va a decir Sarmiento en uno de los libros pro-imperiales más excepcionales que han sido escritos en Occidente, que es El Facundo. Sarmiento está de acuerdo, pero está de acuerdo positivamente con el desarrollo de la razón occidental. Porque, atención, para muchos que esta razón occidental penetre en los países de la periferia, eso es lo que desean. Desean ser conquistados por esta razón occidental, entrar en el tren de la historia. Saben que quedarse afuera del desarrollo de la razón occidental es quedarse afuera de la historia. Entonces, ideólogos de esta razón, como Sarmiento, ven claramente que aquí, en la Argentina, la modernidad de Occidente la representan las clases portuarias, las clases ilustradas que se relacionan con los países que están a la vanguardia del desarrollo imperial, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia. Entonces, con esta certeza de Sarmiento y de Mitre de que ellos encarnan la racionalidad de Occidente, conceptualizan al resto del país como aquellos que no la encarnan. Y aquí es donde surge la contradicción que ha instrumentado el desarrollo del colonialismo. La contradicción entre la civilización y la barbarie. El colonialismo se presenta como la civilización. Allí donde entra el colonialismo, entra el progreso, entra la cultura, entra la progresividad histórica, es decir, aquellos países que se relacionan con los países más desarrollados, los van a seguir en un desarrollo que les va a permitir alcanzar a estos países desarrollados. Entonces, esta es la postulación de Sarmiento, Mitre y el Puerto de Buenos Aires, que deja de lado por completo, conceptualizándolos como bárbaros, a todo el resto del país, y sobre todo al interior, tanto al interior mesopotámico como al interior mediterráneo, a los que arruina
con el libre cambio que permite la entrada de las mercancías británicas. Entonces, todo esto, digamos, entra en una crisis terminal y entonces en este país lo que se hace, lo que se construye es una ciudad y no un país, porque Buenos Aires se adueña de la historia y luego de la batalla de Pavón que Urquiza le entrega a Mitre, Mitre declara la guerra de policía a las provincias y aniquila al gauchaje federal que pudo haberle dado a la historia argentina un sentido lateral, como quería Alberdi, por ejemplo, que quería un liberalismo integracionista. En cambio, el liberalismo fue exterminador y no hubo sentido lateral. Hubo un solo sentido, que fue el de la burguesía comercial de Buenos Aires y los sectores ganaderos y agrarios aliados a ella. Volvemos. ¿Qué pasó en América Latina? Porque estuvimos viendo qué ocurrió en nuestro país, en la Argentina. En la Argentina, digamos, los sectores dominantes aceptaron acríticamente la modernidad capitalista, creyendo que los llevaría al progreso. En todo el resto de América Latina ocurrió algo absolutamente similar. Todas las revoluciones que se hicieron en América Latina, y por favor, les pido atención a esto, porque es muy importante, porque por muchos lados se dice algo distinto, incluso pensadores de izquierda o nacional populares dicen lo mismo que los pensadores, digamos, de la derecha tradicional. En toda América Latina, los movimientos independentistas fueron para liberarse del poder monopólico, monárquico español. Para todos los movimientos independentistas, España era el atraso y había que derrotar a los godos para poder entrar en la corriente de la modernidad capitalista. Entonces, se realizan esas revoluciones que en realidad son exactamente eso. La revolución es la lucha para echar al conquistador español y para tener la libertad de comerciar con quien se quiera, sobre todo con Inglaterra. Por eso la causa de la liberación latinoamericana está tan apoyada por Inglaterra. Esto está hegemonizado por las oligarquías de cada país, por las burguesías mercantiles hambrientas de mercancías europeas para enriquecerse con su intermediación. De aquí que todo proyecto de unidad de América Latina haya fracasado por completo, porque América Latina no buscó su unidad, buscó lo que se ha llamado su balcanización o su desunión, porque todas esas oligarquías no querían unirse, cada una quería hacer su propio negocio a partir de su propio país. Hubo quienes señalaron esto, mostrando que era la sumisión a otro imperio, salir del imperio español para entrar en el imperio británico. ¿Quiénes fueron? Bueno, podemos hablar desde el mismo Bolívar hasta, digamos, Mariátegui, José Martí, un pensador como Salvador Allende, que en Chile expresa este deseo de independencia, como pensadores como Leopoldo Sea, el mexicano, que escribe un libro que es Filosofía de la Historia latinoamericana, o los filósofos de la llamada teoría de la dependencia en los años 70, que son Gunder Frank en Chile, Teotonio dos Santos, Darcy Ribeiro, bueno, pero los que más hondamente vieron esta cuestión, creo que hay en Bolívar
un intento temprano de buscar la unidad del continente latinoamericano. Y mi teoría, que vamos a desarrollar más adelante, porque más adelante vamos a desarrollar a todos estos pensadores, es decir, a Mariátegui, a Martí, la Revolución Mexicana, pero creo que en la reunión de Guayaquil, Bolívar le debe haber dicho a San Martín algo de sus planes sobre la Gran Colombia. San Martín lo debe haber interpretado como la ambición desmedida de Bolívar para crear la Gran Colombia o la unidad latinoamericana y convertirse en el dictador de ese proyecto. Y en todo caso, San Martín le habrá dicho que él no había venido a América para eso, a Latinoamérica para eso, que él había venido para liberarla del yugo monárquico español, que esa tarea estaba realizada y que él se despedía porque él había venido para eso. Se negó entonces a entrar en las guerras civiles argentinas, tarea que hizo Lavalle malamente, y San Martín parte habiendo cumplido la tarea que él había venido a realizar, es decir, expulsar al colonizador español. O sea, las conclusiones que nosotros tenemos que sacar es que en toda América Latina, con distintos matices, a veces muy importantes, se da un mismo proceso de salir de la dominación española para entrar en relaciones económicas y culturales con el Imperio británico, con Francia, es decir, con la modernidad capitalista. América Latina advierte que el tren de la historia va por ese lado y que el atraso iba por España. Por eso hay que salir de España y entremos en este otro tren, que es el del capitalismo progresivo, que nos va a llevar a nuestro desarrollo. Gran error, porque había dos trenes. Un tren por el que iban los países imperiales, que metieron a los países que se quisieron integrar en otro tren, que llevó al atraso y a la frustración a los países latinoamericanos. De todos modos, la modernidad capitalista en estos momentos está en crisis en todo el planeta porque no ha podido resolver ninguno de los problemas que el marxismo había planteado. Ante todo, la desigualdad. O sea, si no resolvió la desigualdad, es que no superó realmente al marxismo. Porque alguien supera algo cuando supera lo que el otro le habría cuestionado. Entonces, no se lo ha superado porque lo que se le cuestionó al capitalismo, es decir, su desigualdad flagrante, el capitalismo no la ha superado. La desigualdad cada vez crece más y nunca hubo más hambrientos en el mundo. Vamos a desarrollar todo esto que es penoso, pero es necesario en las siguientes reuniones en las que nos encontremos. Hasta luego. Hay pueblos sin historia. Los pueblos sin historia son aquellos pueblos que no han sido tomados por el avance de la modernidad occidental. Si hubiera arvejas en Irak, Estados Unidos no estaría ahí. O sea, son los proyectos imperiales los que determinan las guerras. Si hubiera arvejas no estaría ahí. La historia es dialéctica. Como la historia es dialéctica, avanza de negación en negación y finalmente llega a su gran afirmación final, que es el saber absoluto que se da en la filosofía hegeliana.